Una de las creencias erróneas que se tienen en el momento de eliminar los dolores a causa de estrés somatizado es atacar directamente los síntomas con medicación, con respiración, con mindfulness, con meditación, con entrenamiento, con nutrición. Y todo el enfoque para solucionar esto lo hacemos desde un lado para aliviar los síntomas. Esto es una creencia errónea. Ojo, al principio se pensaba que funcionaba así. Se pensaba que atacando el síntoma del trauma íbamos a aliviar directamente el trauma y así se iba a sanar directamente el síntoma. Por muchos años se tuvo esta creencia. Por muchos años teníamos la tecnología que nos hacía llegar hasta ese punto de vista. No podíamos ver más allá. Y los expertos que estaban en ese momento también carecían de tecnologías, de estudios, de métodos. Y fue un concepto que adquirimos y heredamos durante muchos años. Durante más de 50 años pensábamos que atacar los síntomas de un sistema nervioso desregulado iba a hacer que se sanara realmente la raíz, la causa de esto. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los estudios que hemos realizado como instituciones privadas, dentro del instituto hemos realizado muchas pruebas, muchos estudios. Cada uno de nuestros iniciados está documentado de cómo pasa de un punto de desregulación y cómo lo llevamos a un punto de regulación. Y es variable el resultado, pero vemos cómo es el factor en común que todos ellos tienen. Y el error común que todos ellos tienen es atacar directamente los síntomas. Cuando aplicamos un tratamiento para erradicar la causa, erradicar la raíz, fue donde se empezaron a presenciar mejoras porque uno de nuestros casos pasó que un estudiante inició con retraso de su menstruación de 3 meses y ese mismo mes que inició la práctica, inició el tratamiento, que le hicimos su examen de sangre, le hicimos los estudios, en 3 semanas ella tuvo el periodo. O sea, estamos viendo que una vez que atacamos la causa, que atacamos el estrés, podemos ver, y lo está comprobado con estudios dentro del instituto y estudios que hemos recibido de otros compañeros, de otros socios en otros continentes, y demuestran lo mismo. Hay mejoría cuando se ataca el trauma. Se erradican los síntomas cuando se va directamente a solucionar la emoción, cuando se va a trabajar sobre la emoción. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto para entenderlo a profundidad. Trabajar sobre la emoción es darle un resignificado a aquello que nos perturba. Y en el caso del trauma es abrirnos al trauma. En pocas palabras, esto sucede es con afecto. El terapeuta realmente que está detrás del tratamiento se convierte en un amigo para el paciente. Aquí se crea un espacio seguro para que el paciente pueda hablar del tema como nunca antes lo había hablado y tocar los puntos que son los puntos sensibles que hacen que hayan detonantes dentro del sistema nervioso. Cuando esa emoción, situación, trauma, conflicto, con una carga fuerte de emoción, no se expresa o no se tiene un acompañamiento de un amigo, de un familiar o de un lugar seguro donde se pueda expresar, es donde se va acumulando el trauma y si se va guardando o se ignora, o en muchos casos, como sucede con empresarios y como sucedió conmigo, lo ignoramos y nos enfocamos en trabajar más, o en mi caso, que me enfoqué en entrenar más y me enfoqué en competir. Sucede que en ese caso la emoción se queda ahí resguardada y tarde o temprano sale a flote. A mí me atacó con dolores de cabeza que me tumbaban, me dejaban desmayado. Necesitaba dormir,
más de una hora para yo sentir que me bajaba la intensidad del dolor de cabeza. En uno de mis casos llegó un cliente con un virus, un parásito, no recuerdo el tipo del parásito, pero era un parásito que se metía dentro del ADN, modificaba el ARN y se instalaba ahí. Pero había una brecha de tiempo para que ese virus y parásito se metiera dentro del ADN, y eso era como 2 meses. Se retrasó que ese virus llegara al ADN por la alimentación de nuestro iniciado. Modificó la alimentación, modificó los hábitos a su alrededor, mejoró la biosíntesis de la microbiota e hizo que su sistema inmunológico aumentara por 10. Y lo vimos con exámenes. Su sistema inmunológico, de tener una cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos, duplicó la actividad para combatir toda la actividad que estaba atacando las células y el ADN. Y logramos que ese proceso se retrasara. En ese retraso se dio la oportunidad de erradicarlo. No solamente no es que se retrasó la infección, sino que se eliminó por completo el virus. ¿Por qué sucedió esto? Porque habían exámenes de sangre que no detectaban realmente de dónde había venido esta infección. Era una infección autoinmune y no se sabía realmente de dónde la había contagiado o de dónde la había agarrado para que él la tuviera dentro de su cuerpo. Y los doctores lo que le dijeron fue: necesitas ir con un especialista de la mente porque nosotros ya detectamos lo que hay dentro de tu cuerpo, pero necesitas verte con alguien que trabaje cómo funciona el sistema inmune a través del estrés o cómo puedes mejorar tus niveles de estrés para que el sistema inmunológico se recupere, vuelva a su equilibrio. Y lo que hizo fue ir al instituto y nos dimos cuenta que era la forma en la que nuestro iniciado estaba viendo los problemas y circunstancias de la vida. Él tenía una infección que se reflejaba dentro de su físico, pero antes de eso tenía una emoción por problemas que estaba transitando en su vida personal. Tenía conflictos, no tengo que hablar de ellos, pero no sabía cómo manejar estos conflictos. Tanto así que se los tragó, no los manejó, le perturbaban, pero fue algo que ignoraba con el trabajo, con la responsabilidad. Y esto pasó en un mes. En un mes ya el iniciado estaba recayendo porque estaba ignorando las situaciones que le estaban pasando dentro de su vida. Dentro de un mes se hizo los exámenes porque se sentía débil, se sentía mareado. Dijo: ¿qué pasa? Se fue a hacer los exámenes. El sistema inmunológico estaba totalmente ineficiente, pero los doctores no sabían por qué era. Le hicieron exámenes de mil y un cosas, no se lo detectaron fácil y ese sistema inmunológico subió una vez que empezamos el tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Resignificamos los eventos que habían sucedido dentro de su vida. Proporcionamos un espacio seguro para hablar sobre esto y incluimos un tratamiento de 3 fases. La tercera fase es la más importante. Acá es donde se asegura la sostenibilidad de los resultados para evitar la recaída. Aquí es donde se implanta un nuevo sistema de participación en el mundo para evitar este tipo de recaídas. Incluso sabemos que la vida no es lineal, la vida es un sub y baja. Y puede ser, porque nos ha pasado, hace 5 años uno de nuestros iniciados se mejoró, eliminó los síntomas, se equilibró
totalmente, pero tuvo la pérdida de un hijo y volvieron los síntomas. Y estas cosas suceden. Y la vida no tiene que cambiar para que nosotros tengamos salud. Lo que tenemos que tener a nuestra disposición es un arsenal de recursos que nos hagan mantener la calma, mantenernos centrados, incluso dentro del caos. Porque son estas herramientas las que nos van a permitir tener salud y poder resolver los problemas y conflictos delante de nosotros. Si no tenemos salud, no vamos a poder resolver con asertividad los problemas que tenemos delante de nosotros. Este fue un capítulo donde te quería compartir cómo funciona realmente los procesos dentro del instituto, cómo funciona también la emoción somatizada y por qué llevamos tantos años teniendo personas a nuestro alrededor con recaídas, con personas que no pueden salir de síntomas de depresión, de fibromialgia, de migrañas, de disfunción eréctil. Y muchos de estos síntomas son a causa de retener emociones y no saber manejar los traumas. Y hemos creado este espacio en este canal para hablar y profundizar acerca de la verdad de cómo funciona el ser humano. Bienvenidos al Instituto de Alquimia y espero verte en el próximo video.